algo que he sido movido, llevado, ya en varias prédicas ha salido eso, así como ha resurgido. Y en el segundo turno de la vigilia, la pastora que predicó nos habló algo similar a esto. Hermano, hay propósitos que no se han desarrollado. Como hay cosas que ya son de nosotros, pero que no se han desarrollado. Hay que desarrollarlas. Ya está dicho, pero hay que desarrollarlas. Por ahí vamos a estar hablando algunas cositas en estos meses que quedan de este año. Vamos a ir encaminados hacia eso, hermano, hacia crecer. Creo que una de las profecías también hoy hablaba de crecer. Hay temores que no nos dejan crecer, hay enfermedades que no nos dejan crecer, hay miedos, hay problemas, hermano, que no nos dejan crecer. Mire, por ejemplo, la parábola del sembrador. No toda la semilla que fue de alguna manera sembrada, hermano, no toda la semilla creció, sino que hubo una. Dice que debido a las piedras no pudo echar raíz profunda y se secó y no creció. Pero hay una que me llama la atención, que es la que cayó entre espinos. Dice que esa semilla no pudo germinar, no pudo crecer. Y cuando el Señor explica esa parte de la parábola, dice: la semilla que cayó entre espinos, eso tipifica las preocupaciones de la vida. Entonces, mire, las preocupaciones no nos dejan crecer. Cuando el Señor da la aplicación, dice: sí, esos espinos, esas plantas, esas hierbas malas representan toda la preocupación, todos los afanes que de repente tenemos y que no deja que la semilla crezca en nosotros. Pero en el nombre del Señor, yo quiero esta mañana, con la ayuda del Señor, poder ministrar, hermano, esto de que como iglesia necesitamos crecer, pero quiero darme a entender, sí es importante el crecimiento numérico, pero eso es secundario. Es necesario primero que nosotros crezcamos internamente y después viene la multiplicación. No es lo mismo, porque el Señor da dos instrucciones, hermano: crecer y multiplicar. Crecer y multiplicar no es lo mismo. El crecimiento es interno. El crecimiento es que nosotros crezcamos en conocimiento, en fe, en gracia, en sabiduría. Ahí le voy a mostrar algunas cosas que debemos de crecer. Pero para que venga la multiplicación, primero hay que crecer. Oremos antes de que... Ya empecé a predicar, ya puse ya puse mi relojito aquí, así es que no se preocupe, que el tiempo ya va corriendo. Oramos. Padre, gracias te damos esta mañana. Queremos siempre tomarnos de esa bendita misericordia para este tiempo de palabra también, Señor. Como nos instruías ahí por medio de la profecía, que a través de un mensaje haya un sello del Espíritu Santo, que seas tú utilizando nuestra boca para que tengamos esa habilitación. Hoy recibimos toda esa palabra de profecía, la atesoramos, Señor, y queremos que se active en nosotros, Señor, toda esa palabra dada en el nombre de Jesús. Ser una iglesia con llave, tener esa llave que abre puertas que nadie puede abrir, cierra puertas y que nadie puede entrar a ellas, Señor. Eso es gobierno, que tú traigas a nosotros, Señor, esa bendición, esa fe genuina, esa fe que tenía Timoteo, esa fe que había heredado Timoteo de su mamá y de su abuelita, una fe no fingida, una fe genuina. A través de tu palabra queremos llegar ahí en el nombre de Jesús. Te damos gracias, toda la gloria y toda la honra es para ti. Sabemos que tú estás en este lugar, que tú estás ministrando esta iglesia y que hoy, en este momento, por medio de tu palabra, nuestros corazones siguen siendo preparados y ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hay un versículo en el libro de Gálatas capítulo 4 que quisiera leerle, hermano, para poder introducirme un poquito en esta enseñanza.
Estuve revisando versiones diferentes, estuve pidiéndole al Señor, hermano, yo no quiero venir a hablar cosas que no, hombre, yo quiero venir a predicar algo que sea del Señor. Y siempre, hermano, uno de los dilemas, no sé si solo yo como predicador, pero ¿cómo hago descender la palabra de tal manera, Señor, que tu pueblo la reciba? Porque le abro mi corazón un poquito, hermano. A veces se cree que el que tiene que impresionar a una iglesia es el pastor de la forma que predica o cómo lo hace. No. Yo creo que el que va a sellar la palabra en todo momento en la iglesia es el Espíritu Santo. Ya, nosotros solo que el Señor nos use para eso, pero el que sella la palabra no es cómo se prepara un tema, no es cuánto tiempo se le dedica a un tema. Obviamente hay que hacerlo, hay que exponernos, pero al final la obra es del Señor Espíritu Santo. Entonces fíjese que este versículo dice Pablo, digo pues, a los Gálatas le dice, digo pues, mientras el heredero, mire que es un heredero, pero mientras el heredero es menor de edad, dice esta versión, otras versiones dicen es niño, en nada es diferente al siervo, al esclavo. Siervo, esta versión lo traduce como siervo, pero hay versiones que dice en nada es diferencia al esclavo, al que está trabajando en esa casa. Dice que aunque sea el dueño de todo, mire qué importante todas estas apuntes que nos da Pablo ahí. Dice que este niño, este menor de edad, es heredero, por ley, hermano, es heredero. A él le pertenecen todas las herencias. Pero mientras él es niño, mientras él es menor de edad, no tiene ninguna diferencia entre él y un sirviente, un trabajador de esa casa. Alguien que en nuestro medio se entiende más así como el empleado de esa casa, el mozo de esa casa. No se diferencia, aunque él es hijo y con herencia, pero como es un niño, no se diferencia en el trabajador o el esclavo o el siervo o como usted se le sea más familiar llamarlo. Pero dice el verso 2, sino que está bajo guardianes, está bajo un cuidado, está bajo tutores, hermano. Y yo subrayé aquí, ¿hasta cuándo? Hasta la edad señalada por el Padre. Eso yo quiero que le quede en su corazón. Hasta la edad señalada por el Padre. Amén. Hay una edad señalada no por otro, sino que por el Padre. Entonces hay una edad, hermano, a la que nosotros tenemos que llegar. Y obviamente, hermano, no está. Mire, ese es un ejemplo literal que por ejemplo, en nuestro país, una persona es independiente, por decirlo así, a la edad de los 21 años. Si no estoy mal, hermano, yo el otro día dije unas cosas legales y uno de los abogados de aquella iglesia, no, hombre, pastor, no esté diciendo cosas, me dijo así. Pero sí me confirman, 21 años esa es la edad para que ya alguien sea, por así decirlo, tome sus decisiones. Ya se puede casar con quien se quiera casar. No tiene que pedirle permiso a los padres a los 21 años. Ok, entonces la edad señalada en nuestro país por la ley es los 21 años. Pero hay una edad espiritual, hermano, a eso quiero llevarlo. Vamos a dejar un poquito lo literal, aunque nos sirve para ejemplificar esto. Pero hay una edad señalada para el Padre. Entonces mire, hermano, nosotros como hijos de Dios somos herederos. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, entonces somos herederos. Pero ese heredero no puede recibir la herencia si no llega a una estatura, si no llega a una edad que quien la determina es el Padre. Recuerde que usted y yo, hermano, para poder ser lo que somos, por lo menos tuvimos que tener padres biológicos, pero también tenemos un padre espiritual. Vamos a ver. Tenemos un padre de los espíritus. ¿Ha leído la Biblia donde dice
el Padre de los espíritus. Entonces el Padre de los espíritus es Dios. Entonces, hermano, el que determinó, porque hoy vamos a hablar de lo espiritual, el que determinó hasta dónde tenemos nosotros que crecer, pero no en lo biológico, sino hasta dónde tiene que crecer nuestro espíritu para recibir la herencia. Hasta dónde tiene que crecer tu espíritu y mi espíritu, hermano, para recibir la herencia del Padre de los espíritus, que es nuestro Dios. Entonces, para ese desarrollo, el Señor nos dejó un tutor. ¿Quién será ese tutor? Es el Espíritu Santo. He aquí, yo no los dejaré solos. Les enviaré al Consolador. Les enviaré al que los va a guiar. Les enviaré al que los llevará a toda verdad. ¿Para qué? Para que haya un desarrollo. Hermano, entonces, ¿quién es el que da los regalos? ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es el que da las herencias? Es el Espíritu Santo el que las da. Pero mire qué cosas, hermano, Él no le va a entregar herencia a un niño. Necesitamos crecer. Aquí se me ha abierto un portal, hermano, de muchas cosas que ahí poco a poco lo vamos a ir viendo con la ayuda de Dios. Entonces, hermano, para poder recibir la herencia de Dios, la herencia de nuestro Padre, primero tenemos que ser obedientes y estar sujetos a nuestro tutor, que es el Espíritu Santo. Y luego ir en ese desarrollo, ir creciendo, hermano. Que haya una, así le puse al tema, que haya una necesidad en nosotros de crecer. Yo no sé usted cómo le fue, pero hermano, yo como anhelaba cumplir 18 años para que me dieran la cédula de identidad. No se lo vaya a contar a nadie, pero yo falsifiqué unos papeles para poder trabajar. Porque no me daban trabajo porque yo era menor de edad. Ya le pedí perdón al Señor, no se preocupe. Ya también le tomé Santa Cena varias veces después de eso. Pero lo que le quiero decir es que cómo anhelaba yo, hermano, tener por lo menos esa edad para poder trabajar. Me acuerdo yo, hermano, y decía yo quiero trabajar. Y hermano, y entonces, ¿cómo se anhela crecer? Entonces, en lo espiritual, ¿cómo nosotros debemos de anhelar crecer, hermano? Que haya un crecimiento en nosotros, que haya mire, que nosotros digamos, no, yo no me quiero quedar en esta estatura, yo quiero crecer, yo quiero conocer más. Entonces es necesario, hermano, que haya primero en nosotros un deseo de crecer, de no quedarnos en el mismo nivel espiritual. Hermano, de no quedarnos con los mismos conocimientos en Dios, sino que vayamos trascendiendo. Entonces, para crecer, yo encuentro algunos versículos, hermano. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Hay unos versículos que quisiera leérselos, porque hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Hermano, no dejemos de crecer, no dejemos de crecer. Mire, si usted va a estar escuchando esa frasecita en estos días, no dejemos de crecer. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. La leche trae crecimiento. La palabra trae crecimiento. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Desear, hermano. Usted busca las diferentes versiones y es como, así como cuando un niño, hermano, él no entiende si la mamá está ocupada, él no entiende si la mamá está en un lugar apto para que le dé su porción. Él no entiende eso, él lo que quiere es comer. Y ora, hermano, a la hora que sea, no importa si dónde está, en qué lugar está, pero cuando tiene necesidad de leche, lo que hace es llorar. Entonces anhela, desea la leche. Hermano, que haya un deseo en nosotros de la palabra del Señor, eso nos va a ayudar a crecer. El que no se alimenta, no crece. El que no come, no crece. Eso estuvimos viendo un poquito el domingo pasado. Hermano, la importancia de alimentarnos, la importancia de que usted y yo, hermano, estemos constantemente recibiendo esa leche de la palabra. Y entonces, tal vez se ha enseñado en algunas veces que no es necesaria la leche. La leche siempre es necesaria.
Aunque seamos adultos, ya lo voy a explicar algunas otras cosas, pero aunque seamos adultos, la leche, la palabra siempre es necesaria, la doctrina. La doctrina básica siempre es necesaria. Hermanos, siempre es importante que nos estemos retroalimentando. Siempre es importante que sigamos aprendiendo del bautismo. Siempre es importante que aprendamos de las Santas Cenas. Hay que seguir aprendiendo. Hay que alimentarnos de la palabra. Entonces, la leche de la palabra, el que deja de tomar leche, no crece. El que deja de alimentarse de la palabra no crece. Hay otros versículos, quisiera leérselos. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Acerca de esto, Hebreos 5, 11 en adelante, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Dejaron de tomar leche. Mire el verso 12. Pues aunque ya deberían de ser maestros, mire lo que Pablo le está diciendo. Dicen algunos hermanos que el que escribió esta epístola fue Pablo, y yo estoy de acuerdo por la forma en que se escribió esta epístola. No está registrado quién la escribió, pero por la forma en que escribía y por todo lo que decía, creo que es Pablo. Dice, puesto aunque ya debieras de ser maestros. Lo que le está diciendo ahí el apóstol es, miren, ustedes ya deberían de estar enseñando a otros. Ustedes ya deben de estar, hermano, en otro nivel, enseñándole a otros. Pero dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí la dieta va cambiando. Después de tomar leche, es necesario tomar alimento sólido. Y luego dice, hermano, porque todo el que toma solo leche, entonces aquí dice, mire esta versión, no sé si las otras versiones, la verdad no revisé este versículo, pero me gusta cómo dice esta versión, porque todo el que toma solo leche, o sea que la leche no hay que dejarla de tomar, el problema es tomar solo leche. El que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, no ha crecido. No creció. O sea, el que no pasó, hermano, de lo básico, no creció, se quedó solo tomando lechita. Pero el alimento sólido es para los adultos. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Una de las cosas que nos ayudan, hermano, el crecer, es que nosotros podemos discernir claramente qué es bueno y qué es malo. Mire, no caemos aquello, hermano, no caemos aquello de que vamos a llamar malo a lo bueno o bueno a lo malo. Entonces que nosotros seamos, hermano, esos adultos, mire, esos adultos, que por eso crecer, hermano, crecer. Y hermano, esto es un desarrollo, esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que hoy nacemos y ya, mañana somos adultos. No, es un recorrido. Es un recorrido, hermano, que tenemos que ir asimilando, mire, y que cada etapa de nuestra vida en Cristo, en el Señor, que cada etapa de nuestro desarrollo, pues ahí tiene sus cosas que nos van entregando, sus herencias, hermano, asuntos que el Señor nos va delegando, y ahí vamos creciendo. Entonces, mire, estaba analizando un poco cómo pongo un ejemplo yo de esto, Señor, para que me pueda dar a entender, hermano, y algo que vino hacia mi corazón es que, vaya, nace un chiquitín en nuestras casas. Entonces, mire, ese niño ahí nació, ahí llegó al hogar, ahí se le da lechita, se alimenta, se cuida, hermano, va creciendo, va desarrollando. Llega un momento donde ese niño tiene que ir a la escuela. Llega un momento en su crecimiento donde ese niño ya tiene que ir a su educación escolar.
Pero ¿qué pasa si no se mete el niño a la escuela? ¿Qué pasa si el niño, hermano, los padres no lo vamos a meter, ahí vamos a ver, y no lo matriculan a ninguna escuela? El tiempo sigue corriendo. El niño, hermano, ya llegó a una edad de 12 años y como no pasó la escuela, no puede entrar al colegio. Llegó a 18 años y no puede ir a una universidad porque no pasó la escuela. Lo que le quiero ejemplificar es que nosotros podemos crecer, hermano. Nosotros podemos crecer en lo literal, pero no en lo espiritual. Quizá ya tenemos, mire, quizá ya tenemos hijos, ya tenemos, ya crecimos, ya desarrollamos, pero en nuestro espíritu todavía no hemos pasado el kinder. En nuestro espíritu todavía no hemos ido a la escuela. Entonces imagínense que ese ejemplo que yo le voy poniendo, 15 años y el niño no puede porque no pasó lo básico. Entonces, ¿cómo se miraría entrar ese muchacho con una mochila e ir a una primaria, hermano? ¿Cómo se miraría? Imagínense, todos los niños ahí chiquititos de escuela y él 15 años y con la mochila a primer grado, hermano. No creció como debía de haber crecido. Se quedó, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros en lo espiritual debemos de medirnos, hermano? Debemos de medirnos. ¿Ya voy creciendo según el desarrollo de Dios o me quedé? O me quedé ahí en la curva de aprendizaje, estoy muy abajo. Hermano, necesitamos nosotros tener esa necesidad de crecer. Ya le voy a entrar a otras cosas. Mire. Este versículo lo vamos a estar utilizando porque es algo básico. 1 Corintios 3:6. La importancia de crecer, la necesidad de crecer, la necesidad, hermano, la necesidad de que nosotros tengamos un desarrollo en Dios. Cuántas cosas, hermano, cuántas cosas el Señor ya dijo que son de nosotros. Y es que este es el punto, tal vez lo que yo quiero dejarle en el ambiente, en su corazón, en su perspectiva de vida es: cuántas cosas dijo el Señor que ya eran suyas, mías, y hermano, que no han sido entregadas porque no hemos crecido, no hemos dado la estatura. En 1 Corintios 3:6 Pablo está hablando, dice: yo planté, Apolos regó, pero el que hizo crecer fue Dios. El que hace crecer es Dios. Sigue diciendo: de modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Hermano, este es uno de los versículos que realmente debemos de reparar en él. Debemos de analizarlo, hermano. Y mire, ahí hay dos elementos: sembrar y regar. Sembrar y regar. No es que Pablo está desmeritando esas dos labores, sembrar y regar. Esa labor es la que se hace, hermano, a través de la enseñanza. Sembrar es poner la semilla y regar es la doctrina, es enseñar, es aprender. Entonces un campo, porque Pablo, creo que ahí, no anoté el siguiente versículo, pero dice: nosotros somos colaboradores. Tal vez lo colocan, yo creo que el siguiente versículo dice: vosotros, hablándole a la iglesia, nosotros, dice, hablando de él, nosotros, hablando de los apóstoles y los ministros, dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros, le dice a la iglesia, sois el huerto de Dios. Entonces mire qué cosa, hay una relación entre el que siembra, hermano, el que riega, pero también debe de haber una iglesia que se deje cultivar. Una iglesia que se exponga, hermano, a la semilla de la palabra, y una iglesia que se exponga al riego de la palabra. Son dos etapas diferentes. Una iglesia que se expone a recibir la palabra del Señor, yo quiero más del Señor, pero una iglesia que también se deja discipular. Entonces dice Pablo ahí: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Otra versión dice: vosotros sois el huerto de Dios.
edificio de Dios. Entonces, mire, estamos en un huerto de Dios, pero es importante que haya siembra, número uno, y es importante que haya riego, número dos. Y el lugar donde hay siembra y riego, Dios dice: yo allí voy a dar crecimiento. Yo allí voy a dar crecimiento. Hermano, el que hace crecer es Dios. Hay que exponernos nosotros a lo que el Señor ministra para que vayamos creciendo, para que vayamos, hermano, ahí madurando, para que vayamos alcanzando la estatura. Entonces, hermano, que llegue un día donde diga: te voy a entregar esta herencia que estaba para ti, porque ya diste la talla, ya diste la estatura. Entonces, quiero presentarle algunas cosas y en esto vamos a estar, hermano, tal vez los martes. No sé si los discipulados en casa, ahí ya tenemos los temas de este mes, pero vamos a ver cómo los. Pero mire, yo encontré por lo menos, hermano, hay que buscar más. Lindo ahí que todos los que estamos en esto de la palabra pudiéramos meternos a estudiar en qué cosas hay que crecer, en qué cosas hay que crecer. Yo encontré por lo menos 9 aquí, hermano. Mire, la Biblia dice que hay que crecer en el espíritu, pero eso es, espíritu es, nuestro ser espiritual es, hermano, no es el Espíritu Santo, sino que recuerde que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos crecer en espíritu, que nuestro espíritu crezca. Necesitamos crecer en sabiduría. Hermano, necesitamos crecer en estatura, pero más que estatura literal es una estatura espiritual. Porque fíjese, hermano, que ya vamos a leer algunas otras cosas, pero sabe que a veces podemos crecer en conocimiento, pero no hay estatura. ¿Qué es eso? Sabemos mucho, pero poco de eso ponemos en práctica. Hay que crecer en las dos cosas. Hay que crecer en tener conocimiento, pero ¿cómo ordenamos nuestra vida conforme a ese conocimiento, hermano? Hay que crecer en gracia. Hermano, hay que crecer en palabra. ¿Sabe que en otra cosa tenemos que crecer? Nuestra esperanza cada día debe de crecer, hermano. Mire, el que deja de esperar, que tal vez se va a escuchar un poquito fuera de orden esto, pero el que deja de esperar es infiel. El que deja de esperar está presto a ser infiel. La esperanza, hay que crecer en esperanza, hay que crecer en fe, hay que crecer en conocimiento y hay que crecer en amor. Me gustaría leerle todos esos versículos, pero ahí los vamos a ir viendo poco a poco. Yo quiero dedicarme esto en este recta final de este año de la recompensa. Hermano, en este año de la recompensa, en esta recta final, quiero dedicar estos tiempos a trasladarle a usted la importancia de crecer. Quiero impulsarlo a usted, hermano, crezcamos. ¿Cómo hacemos? Expongámonos a la palabra, llenémonos de la palabra, comamos la palabra. El Señor va a hacer lo demás, el Señor te va a dar crecimiento, el Señor es el que da crecimiento. Entonces, hermano, mire todas estas cosas, tenemos que hablar, algunas de ellas vamos a ver si las tocamos hoy, pero qué importante, hermano, es que nosotros estemos bajo un orden en Dios. Es que, hermano, el que es niño y no está bajo una sujeción, bajo un orden, se va a criar así como, y como lo vemos en lo literal, cuando un niño se crió en la calle, cuando un niño sus padres no lo tuvieron en un hogar, sino que lo mandaban a la calle, andaba a buscar qué hacer, y se crió, hermano, ese niño aprendió 1000 mañas y aprendió a defenderse y aprendió a hacer cosas que no. ¿Por qué? Porque no tuvo un tutor. Qué importante es que nosotros, hermano, aprendamos en la palabra que nosotros tenemos que estar bajo un orden ministerial para poder crecer en orden. Eso quiero leérselo, tal vez no lo puse ahí, pero yo creo que vale la pena que le pongamos base bíblica a lo que le estoy diciendo. Efesios capítulo 4 verso 11.
Leamos algunos versículos ahí. Yo creo que desde el 10 vamos a leer. Está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el verso 10 dice: el que ascendió es también el mismo que, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Está hablando de Jesús. Luego dice: y él, hablando de Cristo, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí hay un equipo ministerial. Hermano, entendamos esto, que el Señor Espíritu Santo nos ayude a entender esto, que hay un equipo ministerial. Hay 5 ministerios. No podemos, hermano, no podemos menospreciar a ninguno de ellos. No podemos quitar como pretenden algunos hoy quitar. No, es que ya no hay apóstoles, no, es que no hay profetas. No, hermano, mire, hay 5 unciones ministeriales que el Señor las dejó. Ahora, leamos para qué. ¿Para qué las dejó el Señor? A fin de capacitar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Para que está calidad con lo que estábamos ministrando. Nosotros somos santos porque Él es santo. Entonces, mire, santos, hay que capacitarnos. ¿Quién nos va a capacitar? Los 5 ministerios. No nos podemos salir de esa sombra, no nos podemos salir. Por eso, hermano, yo insisto tanto, qué importante es la cobertura ministerial, qué importante es que estemos bajo una unción ministerial, qué importante es que nosotros como iglesia hija, hermano, reconozcamos esa unción ministerial. Los 5 ministerios, estamos en un ministerio, valga la redundancia, hermano, que están hábiles, están activados los 5 ministerios: lo profético, lo apostólico, lo evangelístico, lo pastoral, lo magistral. Nuestro ministerio tiene esas 5 unciones, hermano. ¿Para qué? Entonces nosotros ahí nos estamos capacitando. Mire, dice: para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no hay edificación si no estamos bajo esa sombra ministerial. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se termina esto, hermano? Tiene una fecha de caducidad. Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, hay que crecer en la fe. Hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, hay que crecer en conocimiento. A la condición de un hombre maduro, estatura. Luego dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solo aquí pudiéramos quedarnos predicando, hermano. Ahí hay un crecimiento, ahí hay un desarrollo. Ahí, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a conocer la plenitud de Cristo, hasta que todos, hermano, alcancemos la estatura, hasta que todos, hermano, esto es para la iglesia. Mire lo que dice ahí: hasta que todos lleguemos al pleno del Hijo de Dios, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que dar una estatura. No hay estatura si no tenemos cobertura, hermano. Yo quisiera suavizar esto y quisiera decírselo de diferente manera, pero es que hay cosas que no se pueden suavizar en la Biblia, hermano. O sea, ahí nos está diciendo bien claro el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos metamos en ese cuerpo ministerial, y allí vamos a ser formados, ahí vamos a ser capacitados, ahí vamos a ser edificados, y ahí vamos a crecer, vamos a desarrollar, hermano, hasta que todos lleguemos a esta estatura. Esto es impresionante y tenemos que verlo así. Ahora, si seguimos leyendo, hermano, verso 14: para que ya no seamos, ¿sí está leyendo conmigo? Para que ya no seamos ¿qué? Entonces hay que dejar de ser niños. Para que ya no seamos niños. Mire qué le pasa a un niño: sacudidos por las olas, llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea, ya dejemos de ser niños.
Sometámonos a la autoridad, hermano. Yo le voy a hablar un par de cosas de esto. Sometámonos a esta bendita ministración quíntuple. Para verlo de una manera más tangible, son como 5 mantos que nosotros tenemos que estar cubiertos. Como 5, es como que tengamos, hermano, 5 prendas de vestir, 5 coberturas, 5 habilitaciones, hermano. Entonces, eso, al estar bajo una administración quíntuple, entonces va a llegar el momento donde vamos a dejar de ser niños. Y quién sabe si el Señor ya no te tenga ahí debajo de sino que ya tú seas uno de esos 5 ministerios. Te heredaron. ¿Por qué? Porque creciste. Te heredaron porque llegaste, sí, hermano. Es que todos pasamos por la etapa de niños. ¿Quién llegó a la iglesia y fue solo un adulto? No, hombre, todos pasamos por ahí, hermano. El problema es quedarnos niños para toda la vida. El problema es no crecer, hermano. Entonces, que haya una necesidad de nosotros. Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero desarrollar. Señor, ayúdame. Entonces, hermano, fíjese que creo que dice algo más este versículo. Sino que, hablando la verdad en amor, aquí quiero quedarme. Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. Mire cómo nos abre un panorama. No un panorama, sino que nos abre un montón de preguntas este versículo, hermano. Versículo 15 dice: crezcamos en todos los aspectos. Por eso, ¿en qué hay que crecer, hermano? No solo en unas cosas, sino que crezcamos en todos los aspectos. ¿Sabes qué, amado? Crece como esposo, crece crece como ovejita, crece como padre, crece como esposa, crece. Si eres empleado de un lugar, crece ahí. Crece como estudiante, crece, desarróllate allí en todos los aspectos. A veces solo queremos crecimiento, hermano, en algunas áreas. No, hombre, crezcamos en todo. Mire, bajo una unción de estas podemos crecer en todo. Bajo una unción de estas, hermano, bajo una unción quíntuple, podemos tener un crecimiento en todo. ¿Qué le parecería a usted que a alguien a un niñito solo le empiecen a crecer las manos, hermano? Y que no le crezca nada más, ni de estatura ni nada. ¿Cómo se va a ver? ¿Y si le empieza a crecer solo la nariz? ¿Y si le empiezan a crecer solo las orejas? Imagínense. Todo de niño, solo las orejas de adulto. Entonces no se ve bien, hermano. No se, mire, el crecimiento debe de ser uniforme. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en todo? ¿Cómo vamos a crecer en todos los aspectos? ¿Cómo vamos a crecer? Estando bajo una cobertura ministerial, estando, hermano, bajo el manto quíntuple de esa bendición. Entonces, fíjese, hermano, que yo busqué algunos ejemplos. Yo quisiera leérselos todos, pero algunos solo se los voy a mencionar. Mire, Génesis 21:20. Génesis 21:20. Hablando de Ismael. La importancia de crecer, la necesidad de crecer. Dios estaba con el niño, pero ese niño creció. Dejó de ser un niño. Dejó de ser un niño y creció. Cuando él creció, dice que vivió en el desierto y se convirtió en lanzador de flechas. Vayamos viendo algunas cositas. No hubiese llegado a ser lanzador de flechas si no deja de ser un niño. Se convirtió en un lanzador
de flechas, en un guerrero, en alguien, hermano, que ya se defendía, en alguien que ya ejercía una labor, hermano, de ejército, de pelea, de estar ahí en la batalla. Hermano, dejó de ser un niño, creció y él se convirtió en un lanzador de flechas. Este es Ismael. Hermano, a veces solo hablamos en el sentido negativo de Ismael, pero fíjese que Ismael tenía promesa de Dios. O sea, Ismael no fue desechado por Dios, hermano. Tendríamos que leer lo que dice Génesis 17:20. Tal vez me ayudan ahí poniéndolo. Hermano, está Abraham en un conflicto. Entonces Abraham le dice al Señor: Señor, pero ¿y qué de mi hijo Ismael? ¿Qué va a pasar con, no te gusta, no sería bueno que mi hijo Ismael estuviera delante de ti? Y mire la promesa del Señor. Mire lo que le dice: y en cuanto a Ismael, lo he oído. El Señor lo oyó a él, pero ayer un muchachito todavía. Dice: he aquí, yo lo bendeciré, lo haré fecundo. O sea, tenía promesa: lo multiplicaré en gran manera. Mire, engrandecerá a 12 príncipes y haré de él una gran nación. O sea, tenía una promesa de Dios, tenía una herencia de Dios. Ismael tenía herencia. Y nosotros que somos hijos de Isaac, ¿qué herencia tenemos? ¿Y por qué no las hemos agarrado todavía? ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta crecer. Cuando el niño creció, le entregaron esto. Cuando él creció, esa palabra tuvo en él, hermano, una materialización. Él llegó, hermano, y ahora lo que conocemos, todos esos líos que hay allá, son pueblos grandes, pueblos desarrollados. Entonces, pero miren la importancia de crecer. Si Ismael no crece, hermano, no le entregan su herencia. Por eso, hasta que lleguemos a la edad señalada por el Padre, la importancia de crecer, la importancia de buscar crecimiento, hermano, es que vamos a llegar a una estatura señalada por el Padre. Cuando lleguemos a esa estatura, denle la herencia. Ahora sí, la pueden manejar. Ok, mire, más adelantito se habla de Esaú y Jacob. De estos niños que son gemelos, hermano, nacieron ahí en un mismo parto. Y ellos, dice la Biblia, los niños crecieron, dejaron de ser niños y crecieron. Otra vez, el niño dejó de ser un niño y crecieron. Ahora, en este punto yo quisiera resaltar esto: Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Otro que se convirtió. Pero lo que quiero sacar es que, ¿quién era Esaú? Un hombre de campo. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. ¿Sabe qué enseñanza tengo aquí? Es que, hermano, cuando nosotros crecemos, nos damos cuenta quiénes somos o cuál es nuestra vocación. Yo le he contado que una de mis cosas que me intrigaron a mí en lo espiritual es que yo no estaba conforme con lo que estaba haciendo. Yo sabía que no, mire, allí en lo que el Señor me daba, yo claro, estaba sirviendo, desarrollaba y todo. Entonces llegué a los discipulados, me empezó a gustar los discipulados, empecé a discipular en las casas, hermano, ahí estábamos. Llegué primero como oyente a los discipulados, luego ahí me di cuenta que eso era lo mío, empecé a discipular. Después me fue gustando aquello y digo: no, voy para la escuela de lo que ahora es escuela de pastores, aquella entonces era obrero. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta cuál era mi ubicación en el reino. Entonces, hermano, qué importante es crecer para que tú te des cuenta cuál es tu ubicación en el reino, cuál es tu vocación. Mira cómo estamos luchando, hermano, para establecer lo de evangelismo. Pero yo le estoy pidiendo al Señor a alguien que nació para eso, Señor. Alguien que diga: no, es que esto es lo mío. Así como Esaú, andar en el campo, eso es andar evangelizando allá afuera. Entonces, que se nos dé, hermano, mire, que crezcamos para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra vocación en Dios. Pero pasar años en la iglesia y no saber a qué venimos. No, hombre, hermano, que el Señor nos ayude. Mire, en este me quiero detener un poquito. Éxodo 2:11. Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido.
que fue a sus hermanos y les envió y les vio en sus duras tareas. Entonces vio un egipcio que golpeaba a los hebreos, sus hermanos. Él miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio. Lo mató, hermano. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero eso fue cuando Moisés creció. Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe que en lo que estaba preparando esto, ya hoy en la madrugada estaba todavía preparando algunas cosas, vino este pensamiento a mi corazón? ¿No será que todos nosotros tenemos un egipcio que tenemos que matar y que no lo hemos matado porque no hemos crecido? ¿No será que hay un egipcio que nos ha estado estorbando todo nuestro desarrollo y que lo que el Señor quiere es que nosotros matemos al egipcio? ¿Qué puede ser un egipcio? Obviamente no le estoy hablando de cosas literales, hermano, pero ¿qué puede ser un egipcio para nosotros? Un pecado en el cual estamos cayendo y no podemos superarlo, hermano. Una adicción, un estilo de vida que ya nos dimos cuenta que al Señor no le agrada, pero ahí está estorbando. Tenemos que crecer para matar ese egipcio y que venga nuestro desarrollo. Mire, cuando Moisés mató a ese egipcio, le vino su desarrollo de vida, porque el Señor lo mandó a prepararse 40 años al desierto. Después de 40 años lo llamó a su ministerio y le dijo: ahora sí, te convierte en un libertador. Pero tuvo que matar a un egipcio. ¿Y cuándo mató al egipcio? Cuando creció. Hermano, hay cosas en nuestra vida que de repente las venimos arrastrando desde mucho tiempo. No las hemos logrado vencer. Pecados ocultos que ahí están, no los hemos logrado vencer. Estilos de vida que ya no nos corresponden a nosotros, no lo hemos logrado vencer. Hay que matar al egipcio, pero para eso hay que crecer, para liberarnos. Hermano, mire, este versículo que le leí está en 3 planos. Está ahí donde pasó literalmente. Está cuando Esteban da aquel mensajazo, hermano, en Hechos capítulo 7 menciona esto. Y está en Hebreos. Entonces yo quiero leérselo en esos 3 planos. Mire, en Hechos 7:22 se dice ese mismo caso, pero ya nos dan unos nuevos elementos, hermano. Dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, el hombre creció entre los egipcios. Moisés desde pequeñito, recuerda, hermano, que aquella mujer su mamá lo puso en la canastita y fue y ahí llegó donde estaba la hija de Faraón, lo tomó y dijo: oh, qué bonito este niño, esa ley no lo va a tocar, no lo va a matar, me lo llevo, lo crió. La hija de Faraón lo hizo su hijo. Entonces dice él que ahí fue instruido. Hermano, todo ese es un plan de Dios. Dice que era poderoso en palabra y en hechos. Cuando cumplió 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, le defendió y matando al egipcio vengó al oprimido. Mire, una señal. Yo subrayé ahí, le defendió. Una señal de que hemos crecido es que nosotros sabemos quiénes son nuestros hermanos y en vez de hablar mal de ellos, los vamos a defender. Esa es una señal de que has crecido. Que si tú escuchas hablando a alguien mal de un hermano tuyo, y no estoy hablando de un hermano biológico, de un hermano en Cristo. Cuando tú escuchas que hay alguien que está hablando mal de un hermano tuyo, tú tienes el valor de decir: no hables así de él, es mi hermano. Sí, pero es que sí, se equivocó, pero tenemos un Padre que nos perdona. Sí, cometió un error, pero ¿sabes qué? No lo vamos a condenar, lo vamos a restaurar. Hermano, esa es una señal de que has crecido. Pero cuando nos reunimos para hablar mal de otro, o cuando, hermano, mire, decimos cosas que no, ¿sabes qué? Nos hace falta crecer. Moisés, cuando creció, se dio cuenta que sus hermanos no eran los egipcios. Se dio cuenta que sus hermanos era el pueblo de Israel.
Él abandonó, hoy se lo quiero leer en Hebreos, él abandonó, hermano, su comodidad, él abandonó el palacio donde tenía su comida a tiempo, donde tenía, hermano, quizás su dormitorio bien arreglado, bien acomodado, donde no le faltaba nada. Él dijo, esto no es mío, porque yo no soy de este pueblo. No me importa ir a sufrir latigazos allá con el pueblo, no me importa ir a ser esclavizados con el pueblo, pero yo quiero estar con mis hermanos. Los que han crecido, en vez de andar en otro lado, ellos siempre quieren estar entre sus hermanos. Entonces mire cómo lo traducen o cuentan esta historia, relata esta historia en el libro de Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, hermano, cuando ya creció, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó, renunció, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Mire, escogió, hermano, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Muchas cosas que decir acá, pero entre todo es que él se dio cuenta que no era hijo de la hija de Faraón. Él dijo, no, mi padre es Jacob, mi padre es Israel, yo me voy con mi pueblo, renuncio. Sí, pero estás dejando tu herencia, estás dejando todo lo que te pertenece aquí a Egipto. No me importa, lo de Egipto es temporal, lo de Egipto es pasajero. Yo voy a buscar una herencia que es eterna. Hermano, mire, una otra señal que hemos crecido es que nosotros valoramos lo eterno por sobre lo temporal y pasajero. Todo lo de esta vida se va a terminar. Todo lo que nosotros, mire, todo, absolutamente todo lo que nuestros ojos ven se va a terminar. Pero hay algo eterno, hay algo que no se termina, y es nuestra herencia celestial. Por eso la recompensa, hermano, fíjese que este versículo habla, dice, porque tiene la mirada puesta en la recompensa. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? El que ha crecido, hermano, estamos conscientes que Egipto, que es este mundo, es temporal y pasajero, pero que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia, y que entonces renunciamos a Egipto y le decimos sí a Cristo. No importa lo que vayan a decir, hermano, mire, ya crecimos, si ya desarrollamos, hermano, entendemos que no hay nada mejor que nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que tengamos que pasar, pero no hay nada mejor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces Moisés creció, Esaú, Jacob creció, Ismael creció, hermano, hay otros que crecieron. Mire, Sansón, dice la Biblia, que creció, pero Samuel, hermano, que me gustaría hablar de Samuelito, pero solo tengo 9 minutos. Vamos a dejar a Samuelito ahí. Mire, quiero que veamos Lucas 1:80. Este sí que, hermano, ¿cómo nos vemos reflejados ahí en la vida de Juan el Bautista, hermano? Porque dice, el niño crecía y se hacía espiritualmente más fuerte. Está hablando de, hermano, está hablando de un hombre que nació con un propósito. Desde antes de nacer, estas otras cosas que tenemos que hablar. Desde antes de nacer le dijeron a él quién iba a ser y qué iba a ser, pero tuvo que crecer. Qué importante esto, hermano, porque yo creo con todo mi corazón, hermano, yo creo con todo mi corazón, pero con todo mi corazón creo que todos nosotros, cada uno de nosotros, salimos con un propósito de la casa del Padre. Salimos con un propósito de arriba y venimos con un propósito a esta tierra, pero ese propósito no se desarrolla si no crecemos. Si no crecemos. Ahí dígale al alcalde que me llame después.
Ok, es que este punto yo sé que hubiera dejado más tiempo, hermano. Porque sí se acuerda cuando le profetizan a Elizabeth y le dicen: ese niño que llevas en tu vientre será un profeta del Dios Altísimo. Él preparará el camino. Él preparará el camino del Mesías. Hermano, en el vientre le dan toda la profecía de quién iba a ser, pero tuvo primero que nacer. Y después tuvo que crecer. O sea, no se le dio su comisión hasta que creció. Por eso me llama la atención, hermano, lo que dice Gálatas es: no se le dará la herencia al heredero hasta que cumpla la edad señalada por el Padre. Entonces mire lo que se dice de Juan. Dice que se hacía espiritualmente más fuerte, pero luego se fue a vivir a lugares desiertos. El desierto es un lugar de formación, hermano. Las pruebas son un lugar de formación. Las pruebas nos ayudan a crecer. Mire dónde se formó, mire dónde se fue a formar, mire dónde se terminó de ir a criar Juan. Se lo quiero poner de esa manera. Mire dónde terminó de ir a crecer Juan. Mire dónde él dijo: es que aquí en la casa de mi papá ya crecí lo que iba a crecer. Hay otro lugar donde yo necesito ir para dar el último estirón y llegar a la estatura donde tengo que llegar. Entonces él se fue a los lugares desiertos. Y dice ahí la palabra, hermano, donde permaneció hasta el momento en que dio comienzo a su ministerio público. Tuvo que tener un crecimiento para luego darse a conocer públicamente. Hermano, no es hablar mal de nadie. Yo estoy luchando conmigo mismo para no abrir mi boca y hablar mal de nadie. Pero hoy hay gente que de la nada salió a querer predicar y no se sabe dónde son. Pero yo creo que para un ministerio hay que tener una formación antes, hermano. Para salir públicamente hay que estar en lo secreto primero. Hay que tener una formación. Entonces Juan, primero, mire, en el desierto, ¿quién lo miraba? En el desierto, ¿quién lo conocía? En el desierto, ¿quién hablaba de Juan? Ahí fue su último lugar de formación. Cuando él, hermano, ya sintió, o cuando él ya estuvo en la estatura, ahora le dijo el Señor: ahora ve y da el mensaje. Ahora ve y lleva la palabra. Ahora ve y prepara el camino. Ahora ve, te entrego la herencia, te entrego tu comisión, Juan. Ya creciste, ya desarrollaste. Mire, hay otra versión, hermano, hay otra versión. Lo quiero poner. La TLA, lenguaje sencillo, dice: a medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual. Es que esto es lo que yo le quiero predicar hoy, hermano, que crezcamos en lo espiritual. Dice que también aumentaba su poder espiritual. Y dice después: y vivió en el desierto hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel, la edad señalada por el Padre. Hermano, ¿cuántas cosas nos entregaron ya? ¿Cuántas cosas? Mire, ¿cuántas cosas el Señor ya las puso con nombre, que eran tuyas, que eran mías? ¿Cuántas cosas? El Señor ya dijo: esto es tuyo, esto vas a hacer. Cuando vayas a la tierra, esto vas a hacer. Cuando estés en aquella dimensión, esto es lo que vas a hacer. ¿Cuántas cosas? Y venimos y nacimos, y aquí estamos en una casa espiritual. Pero que esas cosas están esperando por nosotros hasta que demos la talla, hasta que crezcamos. Hermano amado, tú eres útil en Dios. Tú eres una pieza útil para el reino de Dios. Tú eres un vaso útil para el reino de Dios. Hermano amado, que se nos quite todo pensamiento que nosotros no venimos a hacer nada de esta tierra. Dios reprenda al diablo. Tú eres útil para el reino de Dios. Tú tienes una función importante en el reino de Dios. Crece, desarrolla, hermano, desarrolla, porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere levantarte, hermano. Esto no solo es para el pastor, esto no solo es para la familia del pastor, esto no solo es para los líderes. No. Este crecimiento es para todos los que somos hijos de Dios. Este crecimiento es para todos.
Que se te entregue, hermano, que se te entregue tu herencia. Para esto viniste. Que un día nosotros podamos decir las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: para esto he nacido, para esto he venido, para esto, hermano, que no nos quedemos, mire, que no nos quedemos nadie sin recibir la herencia que Dios ya nos dio. Porque hay una herencia. Y eso no está, mire, eso yo no se lo vine a poner como así entre dudas, no, eso yo se lo vengo a afirmar. Hay una herencia para usted. Hay algo que el Señor tiene para usted. Pero se nos va a entregar hasta que lleguemos a la estatura. Hasta que lleguemos a la estatura. Hermanos de alabanza, vengan, subamos. Mientras le leo al más grande ejemplo que tenemos. Hermano, ¿quién es el más grande ejemplo que tenemos? Es Cristo, hermano, es Cristo. Mire, dice Lucas 2:51. Así que Jesús bajó con sus padres. Mire, para poner un equilibrio a esto, hay veces que la última talla la vamos a ir a dar al desierto. Hay veces que el Señor nos va a llevar, hermano, y no le tengamos miedo. Y mire quién se lo está predicando. Hermano, nos van a llevar al desierto para que demos ese crecimiento que el Señor quiere. Así como Juan. Pero Jesús fue diferente. Dice la Biblia en estos versículos: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. O sea que Jesús no se salió de la casa. Jesús vivió sujeto a sus padres. Dice que su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Dice el verso 52, esta versión, la versión al día, dice: Jesús siguió creciendo. No dejes de crecer, hermano. Hermano, ¿sabe una de las cosas que yo le pido al Señor? Yo no quiero dejar de crecer. Es que ya predico y todo así. No, papito, no puedo dejar de crecer. Yo quiero seguir creciendo. Hermano, pero usted ya es pastor. ¿Y qué es un título? Yo quiero seguir creciendo. Mire, Jesús siguió creciendo. Siguió creciendo en sabiduría, en estatura. Y cada vez más, oiga esto, cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. A medida que crezcamos, el favor de Dios también va a crecer en nosotros. A medida que crezcas, hermano, la gracia de Dios va a ser más abundante en tu vida. A medida que crezcas, no dejes de crecer. No dejes de crecer, no dejes de crecer, no dejes de crecer, no dejemos de crecer, hermano. Busquemos el crecimiento en Dios. ¿Sabe qué aprendemos de Jesús? Esa es la historia cuando él a los 12 años estaba en el templo haciéndole preguntas y llegan sus padres y le dicen: ¿y dónde estabas? ¿Por qué te nos perdiste? Perdón, pero yo entiendo así: ustedes son los que andan perdidos. Ustedes saben que en la casa de mi padre es donde yo estoy. ¿Por qué me buscan en otro lado? Qué lindo que seamos cristianos así, va. Que su familiar llegue ahorita a las 10 de la mañana a buscarle a su casa y se enoja porque no está. Perdóname, un domingo me buscas a la casa a esa hora. No me conoces. Si me querés ubicar un domingo a esa hora, ya sabes dónde buscarme. Allá te espero en la casa del Señor. Después salimos del culto y platicamos. Qué lindo que nuestra familia entienda eso, hermano. Que no nos van a hallar un domingo a las 9 de la mañana en nuestras casas, sino que en el lugar donde nos vienen a buscar, aquí a la casa del Señor. Entonces Jesús le dice a sus padres: ¿por qué me buscan? Si ustedes saben dónde me conviene estar, donde yo tengo que estar, es en la casa de mi padre. Y entonces dice que después de eso salió del templo y se estuvo sujeto a sus padres. Ahora dice, hermano, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3: y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Eli. Pero me gusta esta cronología que da la Biblia. A los 12 años dice que él estuvo sujeto a sus padres.
Y fue a los 30 años cuando él creció, donde se salió de la casa de sus padres, porque ya era un adulto, y empezó su ministerio. Si las matemáticas no me faltan, de 12 a 30 hay 18 años donde él se estuvo formando en una casa para comenzar su ministerio. Qué importante es el crecimiento, hermano. Qué importante es que crezcamos. Qué importante es que haya esa necesidad de nosotros de crecer. Le ruego que se ponga de pie. Vamos a seguir predicando de esto, porque sí hay mucho que decir, y hay cosas bien importantes que el Señor quiere ministrarnos. Hay cosas muy importantes que el Señor quiere ministrarnos, hermano. No dejemos de crecer. Que haya esa necesidad de nosotros de crecer. Oh, en el nombre de Jesús. ¿Sabe que esta es una mañana así como para orar por cobertura? No sé si hay alguien aquí que necesita cobertura ministerial, que ha estado aquí con nosotros y hoy ha entendido, oh, qué importante es tener una cobertura para crecer. Si hay alguien que quiere cobertura ministerial, venga aquí enfrente, vamos a orar. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo y quiere meterse a esta cobertura, venga, dígale: Señor, yo quiero crecer en este lugar. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta mañana? Venga aquí enfrente. Hermano, qué importante es crecer en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta mañana? Mientras la iglesia ora, le ruego y que oremos, que todos en unidad ahorita pidámosle al Señor: Señor, si hay personas aquí que no conocen del Señor, vengan aquí enfrente. Necesitas nacer de nuevo. Tu propósito no se te va a dar hasta que nazcas de nuevo y crezcas y desarrollas. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Alguien que se quiera reconciliar entre nosotros? Si hay alguien que quiere cobertura ministerial, que ha estado entre nosotros y no hemos orado por cobertura, mire qué importante es crecer en una cobertura. En el nombre de Jesús. Este mensaje yo sé que es para la iglesia, pero siempre el Señor en medio, no depende de un mensaje que los corazones sean tocados. No depende de una prédica que los corazones sean tocados. Es el Espíritu Santo que puede hacer la obra. Así es que si hay alguien que necesita del Señor, si hay alguien que dice: Señor, yo he dejado de crecer, siento que me he estancado, venga aquí enfrente, vamos a orar. Yo creo que tenemos que sincerarnos con el Señor, hermano. Si hay alguien que dice: yo necesito, Señor, que tú me hagas crecer, venga aquí enfrente. Sí, iglesia de Cristo puede estar sirviendo, pero tú sabes que necesitas crecer, hermano. Ven aquí enfrente. Ven aquí enfrente. La sinceridad delante del Señor vale mucho. Yo necesito crecer. Yo necesito crecer. Ahí cantamos un himno mientras aquí los hermanos pasan. Yo quiero más de ti. El acto de venir aquí enfrente, hermano, yo creo que debemos de ir trabajándolo. No es, y habitar en tu no es solo por pasar. ¿Sabe qué es decirle: Señor, yo hago pública mi necesidad? Que mire el mundo espiritual que yo sí quiero. Yo tomo esa palabra que me ha dado esta mañana. Por eso, ¿qué va a decir la gente? No importa, hermano, no importa. Más importante cómo quedamos con Dios. Más importante cómo quedamos con el Señor. Pero qué lindo es que hay una necesidad de nosotros crecer. Crecer. En el nombre de Jesús, cantemos ese himno. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y yo quiero más de y habitar en tu
tú. Oh, aleluya. Y cada día seré más como tú. Oh, en el nombre de Jesús. Quebranta mi corazón. Señor, queremos llegar a esa edad señalada por el Padre. Queremos llegar ahí. Queremos llegar a esa estatura que el Padre dijo a la cual íbamos a llegar. Oh, ser una iglesia madura, ser una iglesia con estatura espiritual, familias con estatura espiritual, esposas con estatura espiritual, esposas con estatura espiritual, hijos con estatura espiritual, en el nombre de Jesús. Mi voluntad a ti, lo que soy, Señor. Crece, crece, exponte la palabra, come la palabra, bebe de esa leche, busca la doctrina sólida, busca las cosas espirituales, crece, crece, desarrolla, en el nombre de Jesús. Tú eres útil para el Señor. Quizás ni nosotros mismos nos damos cuenta cuán útiles somos para el Señor, cuán necesarios somos para su reino, cuán importante eres tú para la iglesia, cuán importante eres tú para tu casa, para tu familia. Oh Señor, Espíritu Santo, aquí hay un pueblo que quiere crecer. Aquí hay un pueblo, Señor, que anhela ese crecimiento. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad. Hoy rendimos nuestra voluntad, mi Señor. Lo que soy, Señor. Aleluya. Pues tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero solo hablarte en tu corazón estos segunditos que nos quedan. Tú eres un vaso muy útil para el Señor. Si te has menospreciado en este tiempo, si de repente ha venido ese sentimiento, esa sensación de que no lo lograste, de que no diste la talla, esta mañana el Señor te despide diciéndote: tú eres muy importante para mi reino. Tú eres muy importante para el Señor, iglesia. Tú eres muy importante para el Señor. Tú eres un vaso de honra. Y sabes que esta mañana, lejos de regañarte, el Señor, ¿sabes qué te está diciendo? Hijo, tú eres importantísimo para mí. Hoy te habla con amor, con ternura el Señor, diciéndote: ¿sabes qué? Yo quiero darte lo mejor. Yo quiero darte lo mejor. Yo tengo planes de bien para ti. Yo tengo planes de prosperidad para ti. Hoy el Señor te habla a tu corazón y te dice: tú eres importante para mí. Y esta palabra ha venido esta mañana a despertar un desarrollo en ti.
a despertar un crecimiento en ti. No es un mensaje solo para predicarlo nada más. No, ¿sabes qué? El Señor ha venido a ministrar esta iglesia esta mañana con una semilla de crecimiento, de desarrollo. A partir de este día tú empiezas a evolucionar de una manera muy marcada delante del Señor. Solo levanta tus manitos. Ahí recibe la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos esta administración. Hoy nos vamos a nuestras casas con una mentalidad diferente. Hoy nos vamos con una semilla, Señor, que no ha caído entre piedras, no ha caído entre espinos, no ha caído junto al camino, sino que es una semilla que ha caído en buena tierra. Ha caído en un corazón puro, en un corazón recto, en un corazón preparado por el Espíritu Santo. Y lo que dice tu palabra, esa semilla que cayó en buena tierra, nace, crece, desarrolla y llega a dar fruto, primero al 30, después al 60 y después al 100 por uno. En el nombre de Jesús somos una iglesia que crece, somos una iglesia que desarrolla. En el nombre de Jesús llegamos a la estatura señalada por el Padre. Vamos a llegar a esa edad señalada por el Padre, donde tus manos recibirán la herencia, tus manos recibirán lo que Dios ha dicho. Así como esos personajes que vimos, cuando crecieron, les fueron entregadas sus promesas. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias por esta palabra, la recibimos, la atesoramos y nos vamos de este lugar llenos de esa bendición tuya. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor le lleve con bien y bendición. Que el Señor le guarde. Voy a llorar. Tengo a Cristo en